batalla de ambos guerreros siguió por un lapso de 10 hasta 15 minutos de un veloz intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades, que cada golpe creaban fisuras interdimensionales por la fuerza de los golpes. Por el espacio se vio a un veloz rayo que se estrelló brutalmente con más de 12 planetas, que cada uno fue destruido, que creó una fuerte explosión al final. Maldiciones de golpe, sí que fue certero, no fui capaz de ni verlo, diría Eren, el cual se ponía de pie mientras vio a un veloz destello púrpura que se movía a donde él a una gran velocidad. Golpe centella multiversal, diría Kratos cuando su golpe iba a una gran velocidad, que el espacio y tiempo se iba distorsionando por la velocidad que llevaba el guerrero. Escudos del cielo, diría Eren cuando unos escudos dorados aparecían de la nada, pero cada uno fue atravesado como si nada y al final terminó recibido el fuerte golpe que los sacó disparado hasta impactar brutalmente más planeta, que los fue destruyendo por la brutalidad de los golpes, mientras a una gran velocidad se volvía a poner de pie y respondió el siguiente golpe que se dirigía a donde él a una gran velocidad. Que el fuerte golpe de ambos creó una fuerte explosión al usar dos fuertes técnicas ambos que seguían devastando ese multiverso cero. Más de 100 capaz cayeron por la brutal batalla que se estaba llevando a cabo dentro de ese multiverso, ni uno de los guerreros cedía ante el otro que mantenía pareja la batalla, cada fuerte golpe de ellos eran brutales. Kratos se movía a unas grandes velocidades que por momentos se le hacía difícil mantener dicha velocidad, su cuerpo estaba aún recuperándose después de los intensos entrenamientos que tuvo con el mismo que ayudó a el rey de Avalon ser quien fue en su entonces. Kratos había despertado el poder de Avalon, un poder artificial, ya que, al no ser un guerrero nacido en Avalon, no tenía ese linaje en su sangre, pero al tener un talento como Saiyajin, no se le fue imposible activar ese poder. Eren le costaba seguirle el paso al guerrero, que cada 2 golpes de 10 son los que logra bloquear, y los otros le han de lleno que le empezaron a causar un fuerte daño. Ahora golpe oscuridad infinita, diría Kratos cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad, que el espacio y tiempo se detuvo en su totalidad por la brutal velocidad que lleva el fuerte golpe. Eren no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse con lunas y soles, que los destruyó por la brutalidad de dichos. Vamos, eso es todo lo que puedes dar, supuesto guerrero que entrenó con el guerrero de la luna hasta el dios de la muerte, me dio más batalla que vos, inútil, diría Kratos mientras veía dónde estaba el guerrero. Maldición, ¿dónde está mi orgullo de guerrero? Siento que mi poder de mundo transparente está desactivado, no puedo ver los movimientos del guerrero. Eren recuerda que este poder del mundo transparente es una copia del poder original, así que será muy diferente, no será la mejor ante un usuario del poder solar. Cuando pase esto deberás luchar a muerte en tu máximo poder, solo así serás capaz de vencerlo, mientras quedarás en ridículo, diría el rey de la luna en recuerdos de Eren. Él tenía razón, deberé luchar en serio, si no quiero lamentarme, diría Eren, el cual se ponía serio mientras veía a Kratos. ¿Qué pasa? No me digas que ese es todo lo que puedes dar y ya no sabes qué hacer, diría Kratos con una pequeña sonrisa, pero dicha sonrisa fue borrada al escuchar lo siguiente que dijo el guerrero. Ahora me tomaré en serio la batalla, ya dejaré de estar jugando con mi comida, ahora verás a la muerte de frente como tanto la has estado pidiendo, diría Eren con una pequeña sonrisa cuando liberó el 80% de su poder, que era magistral, donde fuerte vientos fueron liberados por la liberación de un poder descomunal. Imposible, aún tiene ese poder, ¿cómo es posible? Eso se supone que ya estaba en su máximo poder, segundo lo que vio el ojo demoníaco, diría Kratos, el cual solo vio a 2 destellos pasa a la par de él cuando ya había sido impactado por fuertes golpes que lo estrellaron brutalmente al suelo de otros planetas, mientras a una gran velocidad con mucha dificultad logró detener el fuerte golpe que iba a donde la gran velocidad, pero su brazo quedó temblando por la magnitud de dicho golpe, que fue enterrado unos metros en la tierra, mientras a una brutal velocidad mandó a una veloz patada a donde el guerrero. Eren la esquivó a una gran velocidad y a una gran velocidad lanzó un brutales combos de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe eran brutales, que todos dieron en su objetivo. Kratos no fue capaz de hacer nada, que le dieron de lleno, que cayó de golpe en otro planeta, mientras soltó un bocado de sangre, algunos huesos como órganos vitales de su cuerpo ser destruidos y su sangre demoníaca volver a reconstruir. Fue algo brutal para el cuerpo del guerrero. Vaya, ¿de qué es lo que tanto hablabas y ahora qué pasa? ¿No fuiste capaz de nada? Sí que eres mediocre, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras veía a Kratos. Maldición, en unos pocos movimientos me ha causado este gran daño, ¿cómo es posible este suceso en esta batalla, que la tenía ganada? Diría Kratos serio mientras veía a el guerrero. Jajaja, tú tener la batalla ganada, no me hagas reír, solo te hice creer algo así, porque no eres nadie ante mi grandeza, diría Eren con una pequeña sonrisa. Jaja, eso ya los veremos quién no es quién, diría Kratos cuando se desplazó a una brutal velocidad.
De nuevo usando velocidades divinas, ¿acaso no entiendes que no ganarás usando esas estúpidas técnicas? Diría Eren cuando esquivó el fuerte golpe que se dirigía a donde él a una gran velocidad. Imposible, ¿cómo fue capaz de hacerlo?, se diría Kratos en sus pensamientos, cuando impactó brutalmente unos escombros que los destruyó por la fuerza de dicho, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y lanzó otro fuerte golpe. Eren de nuevo lo volvió a esquivar. Kratos solo dio una pequeña sonrisa cuando se aparte de la vista del guerrero y una esfera de la destrucción se movía a una gran velocidad. Ahora muere, acá el infinito universo, diría Kratos cuando su técnica iba a una gran velocidad que a su paso iba causando pura destrucción, borrando la existencia de todo a su paso. Espada luna corte vórtice dimensional, ahora despierten bestias oscura del infinito, diría Eren cuando con su espada abrió una brecha dimensional donde bestias oscuras salieron de dichas que se comieron ese ataque a una gran velocidad, pero las consecuencias de dichas bestias a los segundos desaparecieron en una fuerte explosión en el infinito mundo. Vaya bestias estúpidas, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Por en un solo momento causó que su rival dudara de si podría detener dicha esfera de la destrucción. Maldición, si no hubiera usado las bestias oscuras no sé si estaría diciendo esto, diría Eren, el cual se pone serio ante la situación que casi lo elimina de la misma existencia. Vamos, quita esa cara, para mí fue divertido ver cómo casi eres eliminado por un ataque de esos dioses débiles que se creen los grandes. Si supieran que solo son unos simples dioses con poder, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Su ejo había vuelto de nuevo, su poder demoníaco eran la causa de dicho poder y ejo superior, pero debería ser el emperador un guerrero frío ante las situaciones y no mostrar piedad ante su rival, pero su corazón ya había sido dominado por un guerrero. Eso era la primera vez que le ocurría a él en su larga existencia que había tenido. Ahora muere, corte 12 lunas demoníacas, diría Eren cuando fuertes cortes fueron liberados que se movían a una gran velocidad a donde su rival. Ahora ojo del tiempo y ojo demoníaco futuro, inversión de realidades, diría Kratos cuando todo lo volvió un caso en su totalidad y cambiando de posición con Eren, el cual se sorprendió por eso que logró esquivar su propia técnica con mucha dificultad, pero lo logró. Vamos, porque no recibiste tu técnica, tuviste miedo, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja, esta técnica no es la gran cosa, diría Eren, pero en sus pensamientos él sabía que eso no era mentira. El poder del ataque 12 lunas demoníacas es brutal debido que maneja el poder de las 12 lunas de las dimensiones. Pues ahora volverás a temer por tu vida, el enigma lunar muere con el poder que idolatras, diría Kratos cuando su poder fue lanzado a una gran velocidad. Ahora furia de titanes, ataque final, loto de la muerte, diría Eren cuando su ataque fue envidiado a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando pura destrucción sin fin. Los dos ataques se movían a unas grandes velocidades, que la distorsión de la realidad era brutal. La velocidad de los dos ataques también. Al final solo se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, debido a la fuerte onda expansiva que se vio al impacto de ambos ataques, que fue salvaje. Kratos mantenía su ataque firme sin ceder ante el ataque de su rival. Maldición, la gravedad se empieza a distorsionar. ¿Qué debo hacer, maldición?, diría Eren, el cual sus brazos empezaron a temblar por la magnitud del ataque que estaba teniendo. Ahora muere, furia de las bestias, ataque combinado, rugido emperador, diría Kratos cuando el fuerte ataque iba a una gran velocidad a donde la guerrero que solo iba causando puro caos y destrucción, destruyendo por completo el ataque de Eren. Maldiciones de no será mi fin, verdadero nombre liberado, me pararé en el asiento de la catástrofe, eso que cura todas las heridas y rencores, nuestra gloriosa patria, manifestate Lord Camelot. Diría Eren cuando un gran palacio empezó a formar. Esa técnica la vio en los recuerdos del guardián de la hija de él. Eso no me detendrá, meteoro del infinito, explosión del caos, diría Kratos cuando el ataque aumentó su potencia, que solo dejaba pura destrucción sin fin. Esto no lo destruirás así de fácil, diría Eren con una pequeña sonrisa cuando dicha fue borrada al ver una grieta en el escudo. Nunca cantes victoria antes de tiempo, el poder de ganar es muy diferente a la cobardía que estás haciendo, diría Kratos cuando sonrió al ver la inmensa explosión que se creó al destruir una técnica incompleta que destruyó todo a su paso. ¿Ganó?, se hizo la pregunta Kratos al ver la fuerte explosión mientras se mantiene alerta aún por cualquier cosa. Gano, no, pero siento que esto aún no termina. Eren no morirá así de fácil. Esa técnica no solo le dio esa resistencia, algo más tenía, porque se le veía con confianza. Esto es el final o aún no. ¿Qué pasa?, diría Nerón, la cual estaba expectante a lo que pasará en el batalla. Señora, ¿cree que Eren haya muerte y esto sea una victoria?, diría Valkyria mentalmente a su reina. No lo sé, aún no siento el ki de Eren y a la explosión no deja ver nada, diría Nerón, la cual de un momento la sonrisa que tenía fue borrada al ver lo siguiente. No podría ni creérselo ni ella misma.
Jajaja, ese ataque fue sorprendente, Kratos, no te mentiré si sentí en un momento que no la contaría, pero verme lo logre. Ahora quiero ver si soportas una batalla con mi máximo poder, diría Eren cuando de un fuerte estallido de ki liberó el 100% de su poder, que era magistral solo su presencia. Imposible, ¿cómo fue capaz de sobrevivir a ese ataque? Lleva el máximo poder mío, eso no debería ser posible, diría Kratos, el cual veía seriamente a el guerrero. ¿Cuál es la sorpresa? No me digas que creíste que ese ataque débil podría vencerme, no me hagas reír, solo era una basura al igual que tú, diría Eren serio mientras en una milésima de segundo ya se había posicionado detrás del guerrero a una velocidad descomunal. Imposible, no lo vi en ningún segundo, su poder y velocidad son descomunal, diría Kratos, el cual cuando se dio la vuelta ya había sido impactado por fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe le causó un gran daño, mientras cayó escupiendo sangre, mientras a una gran velocidad se ponía de pie intentando esquivar el siguiente golpe, pero le fue imposible, que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse fuertemente con escombros de dos simples golpes. Había sido dañado internamente como externamente. Vamos, Kratos, ¿dónde está ese orgullo del cual hablas, viejo? ¿Qué tal? Parece que ya desapareció, diría Eren en burla al ver el estado del cuerpo mientras lo tenía a sus pies. Maldición, cada golpe lo siento como si fueran más de 2000 golpes, y eso que es solo uno, diría Kratos en sus pensamientos. Vamos, di algo, no te quedes callado, que así no me agrada, diría Eren en burla mientras veía a el guerrero. Ahora golpe enigma, garra de Ozaru, diría Kratos cuando lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad. Golpe devastador del mundo, diría Eren cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad que a su paso dejó una línea de fuego y lanzó el brutal golpe a donde su rival. El impacto de sus golpes fue brutal, que creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, donde Kratos salió perdiendo hasta el brazo mientras volvía a caer a los pies de Eren. Ahora gravedad lunar pide piedad y tal vez te deje vivir, diría Eren con una pequeña sonrisa al ver al guerrero a sus pies. Eso nunca, mi orgullo como guerrero no me permite hacer tal estupidez, y eso lo entenderás así o por la malas. No me rendiré aunque me sometas a gravedades supremas, diría Kratos, el cual lentamente estaba venciendo la gravedad, y de un estallido de ki mandó a Eren unos cuantos metros, mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca mientras veía seriamente al guerrero. Vaya, ¿quieres más? Tal parece que aún no entiendes la diferencia entre tú y yo, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras se volvió a mover a una velocidad que el espacio y tiempo se destruyeron por tal velocidad. Kratos no tuvo opción de nada, que recibió el fuerte golpe de lleno que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión. El multiverso cero solo era un caso por doquier, solo había un aproximado de 20 hasta 40 planetas en todo el multiverso, debido a la intensa batalla que se está llevando a cabo. Kratos salió de la explosión con fuertes heridas en su cuerpo que lentamente sanaban mientras veía seriamente a Eren. Vamos, emperador de cuarta, poneos de pie de nuevo, quiero que me des una batalla más entretenida, no esa porquería que me estás dando, diría Eren serio. Maldición, si no me pongo a pelear en serio no la pasará nada bien, diría Kratos, el cual se puso de pie con una pequeña sonrisa mientras veía a Eren. ¿Cuál es la gracia que te causa esto, maldito? Diría Eren, el cual lo veía serio y ya sabiendo a un 50% de certeza qué es lo que pasaría. Es momento de que use mi verdadero poder, diría Kratos, el cual volvió a su estado base mientras mantenía una pequeña sonrisa. Y en eso su mar espiritual explotó, aumentando su poder en todos los meridianos a un nivel colosal donde todo estaba temblando por la magnitud de sus poder. Fuertes onda de aire Kratos expulsaba, rayos empezaron a caer en toda la zona de combate y de un fuerte rugido de Ozaru liberó el nuevo poder, el poder supremo, el de la fase maligna, un poder incompleto de él ya que no entrenó lo suficiente para usar a dicho poder, pero muchos al sentir ese ki sintieron que las muertes les había llegando al ser un ki muy negativo. El poder del dios de la muerte es casi similar al entrenamiento para alcanzar dicho poder en su camino supremo con tal de llegar a ese poder, pero esta Saiyajin lo dominó a un 60% de su poder oscuro. ¿Cómo es posible? Se supone que debería ser imposible. El dios de la muerte entrenó más de 100.000 años para por lo menos dominar ese 60% de poder y él lo ha hecho en un lapso de años o menos, diría Eren serio, el cual esquivó con mucha dificultad el fuerte golpe que se dirige a donde él. Kratos cayó de golpe en un meteorito, mientras se volvía a poner de pie, su caballo era blanco en su totalidad, ojos púrpuras, debió que usó el poder de los demonios en esta fase también.
Cree el inútil que fue un camino fácil. No es solo el poder oscuro nato, también el poder de uno de los campos de Avalon. El entrenamiento que tuve no fue nada fácil y mi maestro no fue algo fácil soportar las fuertes gravedades ambientes y enemigos que me creó para vencer. Vencí a la copia de Afrodita, Morfeo y muchos dioses más, pero en ni una me di por vencido. Yo vengo a reinar desde la oscuridad y las dimensiones me temerán de nuevo, dirá Kratos serio mientras veía a Eren. Jaja, no le temerá a una escoria como tú el que se cree que tener el poder de Dios podrá dominar todo, diría Eren, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Kratos no se quedó con los brazos cruzados, que también se movió a una gran velocidad a donde su rival. El impacto de sus golpes creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, de donde salieron dos veloces rayos, combatiendo a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellos creaba fisuras dimensionales que hacía retumbar ese lugar. Eren lanzó una veloz patada a una gran velocidad que destruyó al mismo tiempo por la velocidad de la patada. Kratos no se quedó igual, que lanzó una veloz patada a una brutal velocidad. El impacto de sus patadas creó varios portales dimensiones que se cerraron por la siguiente fuerte patada. El multiverso Zero se estaba viendo envuelto por un caos en su totalidad por cada fuerte golpe que eran lanzados por los dos guerreros. Su batalla estaba siendo brutal, ni uno cedía ante el otro. Ese veloz intercambio de golpes y puñetazos fue intenso, ni uno cedió, los dos salieron disparados por la fuerte onda expansiva mientras se veían fijamente uno al otro, mientras ni uno hacía ni un movimiento. Vaya, tienes un buen poder, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras veía a Kratos. Jaja, se te ve como estás sufriendo por cada fuerte golpe que lanzó. En fin, ¿quieres ponerle la alegría a algo cuando eso no lo tiene? Pero ¿qué importa?, diría Kratos con una pequeña sonrisa. El flujo interior de su ki es brutal, pero por lo que veo ese poder no está dominado a su cuerpo al 100%, solo un 20%, lo cual usar el 60% perdería en un lapso de 20 minutos ese poder, ya que su cuerpo no lo entrenó lo suficiente para soportar dicho poder, diría Eren en sus pensamientos, el cual a una gran velocidad esquivo el fuerte golpe que se dirige a donde él a una gran velocidad. Imposible, ¿cómo fue capaz de verme?, se diría Kratos en sus pensamientos, cuando esquivo con mucha dificultad el fuerte golpe que se dirige a donde él a una gran velocidad. Se te olvida que poseo un ojo místico nivel que no entenderías, diría Eren cuando lanzó más de 200 golpes un solo segundo. Kratos a unas grandes velocidades los empezó a esquivar, cada fuerte golpe que esquivaba eran brutales y a una gran velocidad se movió impactando un fuerte golpe en toda la cara del guerrero. Eren salió disparado hasta impactar brutalmente con uno de los últimos planetas, mientras a una gran velocidad se ponía de pie lanzando un fuerte golpe al veloz rayo blanco que se dirigía a donde él a una gran velocidad. Kratos no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Nuevo mundos ardientes, diría Kratos cuando lanzó la fuerte técnica a una gran velocidad donde 9 planetas en llamas iban a unas grandes velocidades. Golpes centella del caos, diría Eren cuando dio 9 golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que dio destruyó los 9 mundos, que al final se vio una fuerte explosión por la brutalidad de los golpes que había dado. Creación sin fin, nuevo palacios helados, golpes helados, diría Kratos cuando se lanzó a una gran velocidad con los fuertes golpes a donde su rival. Eren solo lo vio y dio una pequeña sonrisa. Arde llama del Fénix, pasos ventisca del Fénix, diría Eren cuando a su paso dejó un fuego brutal que el que lo tocara sin importar el nivel no la pasaría nada bien. Kratos fue rodeado de las fuertes llamas, que no sabía cómo salir de dicho lugar mientras sentía como su piel empezaba a arder a altas temperaturas. Maldición, que debo hacer uso el poder del tiempo, deteniendo el tiempo, y si no le afecta a las llamas del Fénix la pasará mal, pero el que no arriesga no gana nunca, diría Kratos cuando su ojos verde brilló intensamente deteniendo el tiempo en lo absoluto. Ahora o nunca, diría Kratos cuando a una salvaje velocidad atravesó el fuego, que sintió aún algunos efectos pero no muy fuertes. Bien, volve tiempo absoluto, diría Kratos, el cual volvió el tiempo de nuevo mientras veía seriamente a Eren. Vaya, así que fue eso, aún sigue incompleta esta técnica por lo que veo, diría Eren serio. Incompleta o no, tu final se acerca, dirá Kratos, el cual se movió a una gran velocidad con un veloz golpe, pero sintió un fuerte tirón en los meridianos, debido que la batalla ya llevaba aproximadamente 10 minutos y su cuerpo solo logra soportar un máximo de 20 minutos como máximo, porque si no sería el final de su cuerpo si lo lleva a un tiempo más allá de lo que logra soportar. Vamos, eso es todo lo que darás, diría Eren en burla cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival.
Kratos solo se movió a una gran velocidad, dejando ir una veloz patada a donde el guerrero. Eren se sorprendió por ese movimiento, que no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión. Ahora poder de la creación, despierten de nuevo 9 mundos de la creación, vuelvan a la normalidad, diría Eren. Cuando todo lo destruido volvió a la normalidad, debía hacer eso y con el mismo poder usar para aumentar el poder de las capas del multiverso cero. Vaya, aún posees poder para seguir creado, diría Eren, el cual salía de un planeta mientras veía seriamente a su rival. Jaja, puedo crear lo que quiera cuando quiera, diría Kratos. Ese poder tarde o temprano caerá, no todo poder es infinito en mortales, diría Eren serio, mientras se lanzó a una gran velocidad. Te mostraré que todo poder puede llegar a ser infinito, simple máquina de guerra, diría Kratos, el cual también se lanzó a una gran velocidad. A su paso solo iban dejando un caos y destrucción por su gran velocidad. Ambos, al impactar sus puños, se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, que de nuevo el caos que se había iniciado desde el principio, donde los veloces rayos se veían que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe eran brutales planetas, eran destruidos y todo a su paso. Flor loto carmesí, diría Kratos cuando lanzó al fuerte técnica a una gran velocidad a donde su rival. Luna sangrienta, fusión en su totalidad, ataque final, diría Eren cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad también. Ambos ataques iban destruyendo planetas, lunas, soles y estrellas a su paso sin dejar nada a su paso. El impacto de ambos ataques fue brutal, que creó una inmensa explosión que destruyó kilómetros a su paso, donde los dos ataques se veía muy parejos sin dejar ver a un solo ganador ni uno seria. Donde los ataques se empezaban a ver grietas interdimensionales por la presión y gravedad, que eran liberas al ambos ataques estar colisionando. No perderé en un choque de ataques, eso nunca, diría Eren, el cual le ejercía aún más poder a su ataque. Él iba a ganar a toda costa sin importar lo que pasara a las dimensiones más cercanas. Si se destruyen a su paso, él lleva la misión de acabar con Kratos. Kratos vio que más de la mitad de las capas cayó, debido al gran ataque que era liberado, y las fuertes ondas de ki que eran expulsadas. Maldición, si sigo así el multiverso cero caerá como la vida de la dimensión, diría Kratos en sus pensamientos mientras seguía manteniendo el ataque. Pero al final solo se vio una inmensa explosión que destruyó el multiverso cero en su totalidad, el cual no soportó la presión de la explosión, y terminando así con ese gran multiverso, y la fuerte onda expansiva destruyó varios planetas cercanos de la dimensión. Ambos guerreros se veía fijamente uno al otro, sin hacer nada, pero en una milésima de segundo, ya se había movido a una gran velocidad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más parte de este arco y los futuros.